Cuarto de Guerra con Bruno Cortés. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, pues estamos entrando ya aquí a Maya Comunicación y pues bueno, estamos iniciando este programa que se llama a partir de hoy Cuarto de Guerra. En el Cuarto de Guerra, bueno, pues tendremos invitados de muchos, de muchas vertientes y hablaremos básicamente sobre política. Este es un programa dedicado a las elecciones que vienen, a las elecciones de 2022, que son 6 gobernaturas. Por lo tanto, pues bueno, esto empieza a ser bastante interesante. Ojalá que nos puedan estar siguiendo. Hoy, de entrada, pues bueno, vamos a tener de invitado y padrino de este espacio al senador Emilio Álvarez y Casa, que en unos momentos nos estará acompañando. Y pues bueno, estamos aquí al pendiente de que entre el senador un par de minutitos, pero bueno, por mientras estaremos hablando sobre, sobre la ley, la reforma eléctrica que sucedió ayer. Esto va a estar muy interesante porque es la primera vez que una iniciativa del presidente no pasa, del presidente de quien sea, ¿no? Y no solo eso, sino que también hay un tema histórico que es bien importante resaltar. Había 498 diputados en la sesión, lo cual es realmente anecdótico. Nunca había visto yo tanta concurrencia de diputados y eso es un tema muy interesante. Estuvieron presentes casi todos, solamente faltaron 2 diputados, uno porque creo que se murió y todavía no toma posesión el nuevo integrante, y y la senadora y la diputada por Sonora, que es del PT, fueron los dos que faltaron. Entonces, creo que fuera de eso, todos todos los demás diputados estuvieron presentes en la sesión. ¿Cómo se llama? Entonces, bueno, pues esperemos que estamos esperando al senador. Un segundito. Un segundito. Vamos a marcarle. Estamos tratando de enlazarnos. A ver si nos escucha por ahí el senador. Bueno. Senador, habla Bruno Cortés, ¿cómo está? ¿Qué hubo, Bruno? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí iniciando este programa de Cuarto de Guerra, me decía Huguito que se le complicaba el tema por video. Sí, lo tendría que hacer por teléfono, fíjate que me encuentras caminando. Ah, perfecto, bueno. Y no, estoy aquí en compañía del alto mando y no quieres enfrentarte al alto mando. Entiendo. Senador, cuéntenos un poquito con lo que estaba platicando sobre la votación en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo va ese tema? Mira, el día de hoy hay un hecho de extraordinaria importancia por un primer asunto, creo que tiene un segundo asunto de fondo. El primer asunto es que tendría que someterse a aprobación del Pleno de la Suprema Corte el acta de la sesión del día 7 de abril. ¿Por qué esa sesión y esa acta son relevantes? Porque se discutió la acción de inconstitucionalidad que presentamos 48 senadores y senadoras en materia de la ley de la industria eléctrica. En opinión mía y de muchos más, juristas, incluso de 3 ministros de la Corte, la ministra Piña, el ministro Lainez, el ministro Pérez Dayan, hubo un conteo indebido, Bruno. Sí hubo los 8 votos requeridos para declarar inconstitucional al menos 2 artículos, el artículo 4 y el artículo 26, que tiene que ver con el tema del despacho y que tiene que ver con los asuntos del despacho de la energía, cómo se suministra la energía y el tema del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La manera en cómo se contabilizó el conteo, pero sobre todo, en mi opinión, el incumplimiento que hizo el ministro Saldívar, el secretario general de Acuerdos, hace una interpretación indebida de lo que se llama como la opinión concurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque haya distintos argumentos, distintos enfoques, pero que concluyen en que hay una inconstitucionalidad, sí se dieron los 8 votos. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena insistió en que sí había una violación del derecho al medio ambiente sano. Y eso no fue considerado como un voto a favor de la inconstitucionalidad, déjame decirlo así. De manera tal que no solo por lo que se conoce como la inconstitucionalidad implícita, sino porque claramente hubo 8 votos, pero no se computaron así. Se manda un mensaje indebido, no solo de algo que atenta gravemente contra el mandato constitucional de la Suprema, que es dar certeza jurídica y resolver pacíficamente los conflictos. Si la Suprema no nos da certeza, pues lo que hace es que se escalan los conflictos. Entonces, justo en ese ánimo, he pedido que hoy, antes de la votación del acta del día 7, se aclare el sentido de la votación. Si eso pasa, debo decir que es inédito, no hay precedente de una cosa así, entonces se declararían inconstitucionales esos 2 artículos y el presidente López Obrador estaría obligado a sentarse a construir un acuerdo, porque no se trata de que haya quienes quieran a México y quienes no quieran a México. Se trata de cómo construimos un acuerdo de las distintas visiones. Eso obligaría entonces a eso. Senador, pero el segundo tema, Bruno, ajá, sí, lo escucho. Es un tema mucho más delicado. El segundo tema es, puede darse un fraude a la Constitución. ¿Y a qué me refiero con eso? Como escuchamos la madrugada de hoy, el presidente, su partido y sus aliados no tienen los votos para una reforma constitucional. Sí tienen los votos para hacer leyes, pero no para modificar la Constitución. Y pueden entonces aprobar leyes, por inconstitucionales que sean, pero le basta entonces una operación política de 4 ministros de la Corte para declarar la constitucionalidad. Entonces se puede dar un boquete, una ruptura constitucional muy seria, porque en lugar de conseguir por acuerdos 55 diputados o 10 senadores en una construcción común, pues mejor consiguen 4 ministros de la Corte que digan, no, pues fíjate, esto sí es constitucional. Si eso pasa, Bruno,
se abre un boquete extraordinariamente grave, es que el presidente le estaría dando la vuelta al acuerdo constitucional. Eso es lo que hoy se está jugando, Bruno. Y precisamente en ese mismo sentido, senador, el tema del secretario de Gobernación haciendo política en favor de un partido, y usted ya lo decía claramente, se vuelve un interlocutor no válido, y el presidente creo que poco a poco le apuesta menos a la política. Es un presidente que no ha ido a la Cámara de Senadores, no ha ido a la Cámara de Diputados, no dialoga con la Suprema Corte de Justicia. Es un presidente que está casi gobernando solo. ¿A esto le está apostando? Yo veo que hay como varias cosas delicadas, ¿no? Una tiene que ver con el entendimiento de que hay muchas visiones de país y hay que hacer acuerdos de Estado de las distintas opiniones sobre este país. Pero si el presidente cree que la única es la suya y que todos los demás que no están con él pues son los más malos de Marilandia, pues ya hay un problema. Acabamos de ver esta cosa que llamaron la revocatoria. 82% de las personas que podían votar no participaron. Eso es un mensaje. Pero para esto de la reforma, hubo 3 hechos que son muy reveladores. Bueno, uno, el presidente salió a decirnos que consiguieron 4 ministros. 2, el secretario de Gobernación se puso a operar sin rubor ni pudor. Antes por lo menos eso se hacía un poquito más discretamente. Sí. Y ahora ni siquiera, y nos dicen que son diferentes y hacen lo mismo pero peor. Y la tercera, sale el presidente a decirnos, no hombre, no me vengan con eso que la ley es la ley. No, sí, mire, presidente, la Constitución sí es la Constitución y la ley sí es la ley. Si usted quiere dar la vuelta, nos vamos a meter en un problema, porque entonces cada quien va a interpretar la ley como quiera, y eso es la barbarie. Quien menos puede hacer eso es el presidente. Lo que pasó anoche con la reforma eléctrica, la verdad es que uno sí se pregunta, a ver, ¿cómo así? Que el presidente pierde la mayoría, al menos en la Cámara, y lo primero que anuncia después de las elecciones del 21 son 3 reformas constitucionales cuando no tiene los votos. Hay 2 maneras: construye los acuerdos para tenerlo, o no le interesa la reforma constitucional y es pura demagogia para calentar la tribuna. Creo, cada vez con más convicción, que es lo segundo. Al presidente no le interesa un acuerdo de Estado, le interesa polarizar y calentar la tribuna. Exacto, yo creo que ahí el tema es que, primero, el tema con los medios de comunicación, se le ha pasado 3 años golpeando a los medios de comunicación, se le ha pasado 3 años golpeando a la sociedad civil, se le ha pasado 3 años golpeando a cualquiera que no sea político. Entonces, es un poco como haberle sacado la vuelta a todos los políticos para no subirlos al ring y para no darles una igualdad de trato y tratar de buscar minimizar a los partidos políticos. Pero ayer con este domingo de resurrección, pues se vio que los reales rivales del presidente pues son los partidos políticos, no los periodistas ni la sociedad civil, ¿no? Mira, yo incluso creo que ni siquiera tiene que ser necesariamente que los partidos de oposición sean sus rivales. Los partidos de oposición acompañamos, yo no tengo partido, pero como oposición, varias reformas constitucionales. No se pudieron haber hecho sin la concurrencia de todas y todos los senadores. En lugar de celebrar un acuerdo de Estado, por ejemplo, los programas sociales, lo reconoce como triunfo propio. Y otra vez, en lugar de construir un espacio de encuentro, lo utiliza como un espacio de agresión, de conflicto. Yo digo, a ver, pues no hubiera sido posible si no tenía los votos de los otros, pues. Le valió. Y yo sí me he puesto a preguntar, el presidente a veces tiene
una narrativa mucho más agresiva en contra de los periodistas, en contra de los narcos y los malandros, ¿eh? A los narcos los felicita el día de las elecciones. Nos dice que no le digamos Chapo al Chapo, sino señor Guzmán. Se encuentra con su mamá, libera a su hijo. En cambio, los periodistas les dedica una serie de ataques y de ofensas. Digo, hombre, ojalá parte de esa furia, de esa molestia, de esa narrativa tan agresiva, la dedican a los malandros, no a los periodistas. Lo que está detrás es que el presidente es muy afecto al aplauso y es muy refractario a la crítica. Todo lo que no sea aplauso le cae mal. Y eso pues no da, Bruno. En un país como México, pues no puede ser la forma de gobierno. Pero cada día más es un día menos para el mandato del presidente, senador. Y si en 4 años no ha logrado subir el PIB, no ha logrado tener una mejor estabilidad de vida para los mexicanos, no ha logrado tener seguridad, no ha logrado tener salud, no ha logrado el tema de las medicinas, no ha logrado una mayor inversión al país, ¿qué se puede esperar en estos últimos 2 años? Bueno, en este último año, porque hay que recordar que pues, ya ahora sí, propiamente el último año, pues es del sucesor, ¿no? Es muy claro que ya empezó la bajada, ¿no? No estoy de acuerdo contigo. Basta ver que la revocatoria pues, fue un desastre, ¿no? En las elecciones el 21 tuvieron menos votos. La revocatoria tuvieron menos jale. Ahora pierden la reforma. Son señales de que las cosas no pueden seguir como él consideraba. Es así. Tiene todavía mucho tiempo, ¿sí? ¿Se puede considerar esos reveses como definitivos? No. El presidente sigue teniendo una enorme capacidad y entre muchos sectores, muchos apoyos. Lo ideal sería que estas fueran unas llamadas de atención para que el presidente reconsiderare. Y entonces, en lugar de ver quién pierde más, mejor vemos cómo construimos un mejor futuro para México entre todos y todos. Ese sería para mí el mejor mensaje. Tengo mis dudas porque Andrés Manuel no es un personaje que le guste mucho reconsiderar. En raras ocasiones pues sí lo ha hecho. Pero sería el mejor escenario. Si él sigue por la ruta de la que va, pues entonces las próximas reformas constitucionales tampoco van a pasar. Por más que las quiera utilizar para calentar la tribuna, que pienso que para eso son. Pues sí, pero ya debería entender que están gobernando y ya no están en campaña. Bueno, pues, diputado, ya nada más, senador, disculpa, nada más por último, el tema de la ley de personas periodistas, ¿cómo va, senador, el tema? Mira, afortunadamente hay varios senadores de Morena que están interesados en el tema. Eso nos ha permitido avanzar. Tengo mis dudas de que se vaya a acabar en este periodo ordinario. Nos quedan 12 días, es decir, 3 sesiones esta semana y 2 la semana que viene. Ojalá pudiera darse el impulso procesal para sacarlo, pero si no, tengo la esperanza que en el próximo la podamos sacar. ¿No? Y para los que no han escuchado mucho sobre la ley, ¿por qué es tan importante esta ley, senador? Se trata, en esencia, de un paquete de reformas sobre las leyes, los derechos laborales y sociales de los periodistas. Hay una enorme preocupación de todos los periodistas que mueren, que son atacados, que son asesinados. Pero la verdad de las cosas es que no solo están en riesgo por eso. Están en riesgo por la precariedad, por el cambio de criterio para disminuir al máximo la publicidad oficial, que de suyo es un bien público, no es dinero del gobierno. Y también están en una enorme precariedad por la revolución tecnológica que ha implicado el cierre de muchos espacios profesionales para periodistas. De manera que se toma con mucha más necesidad la protección de los periodistas como un bien público. Ellos son y ellas son profesionales de la libertad de expresión. Y con eso ganamos todas y todos.
La libertad de expresión es una especie de oxígeno de la democracia. Y los periodistas son como las abejitas de la libertad de expresión. Trabajan todos los días y la miel sería entonces esa libertad de expresión. Si los periodistas tienen mejores condiciones de trabajo, prestaciones, seguridad social, protección, cosa que ahorita no tienen. Ahorita ni siquiera se les reconoce la categoría profesional de periodista. Se les paga menos. Tienen que tener 4 o 5 trabajos para medio poderla sacar. Pues la verdad es que todos perdemos. Es entonces no solo de justicia, sino de una enorme utilidad pública que tutelemos los derechos sociales como tiene cualquier otra persona. Hombre, tiene un trabajo y puede pedir un crédito, puede pedir una vivienda, tiene seguridad social. Eso que en otros ámbitos consideramos como lo deseable, como lo normal, para los periodistas todavía sigue siendo un sueño. Esta iniciativa la trabajamos con un grande grupo de periodistas. Hicimos varias jornadas de consenso, de discusión, de consulta, y viene mucho de eso, de platicar con ellas y ellos. Y en el entendimiento que es un primer paquete, hay muchos temas, pero se trata pues del reconocimiento profesional de las periodistas y sus derechos sociales y laborales. Perfecto, senador. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Un saludo al alto mando y y estamos en contacto para seguir platicando sobre estos temas, porque también traes lo del Frente Cívico, que es un tema muy interesante, y pues bueno, creo que hay muchos temas por delante. Claro que sí, Bruno, mi privilegio. Buena semana y estamos al habla. Saludos. Abrazo, cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues él fue el senador Emilio Álvarez Casa, lo tuvimos aquí en la línea. Nos habló sobre los temas de la Suprema Corte de Justicia, sobre derechos humanos, sobre política y ahora sobre la ley de personas periodistas. Esta ley para nosotros es muy importante porque visibiliza el trabajo profesional que se hace todos los días. Y también, de acuerdo a los cambios tecnológicos y generacionales, nos ha permitido tener este tipo de espacios, ¿no? Son espacios en los cuales nosotros nos podemos sentir más cómodos porque son espacios propios y nos permiten hacer un periodismo más propio, no dependiendo de una casa editorial. Entonces, ante estos cambios necesitamos también legislaciones nuevas. Por eso es que es tan importante el tema de generar una nueva legislación, dadas las nuevas necesidades de los periodistas en el tema tecnológico, en el tema contractual, en los temas de seguridad y en los temas de seguridad social, ¿no? Y esto no lo vemos solamente para los periodistas que hoy estamos en activo, sino para las futuras generaciones que les podríamos dejar un marco legal donde puedan ejercer un periodismo más libremente. Y como decía el senador, es un tema de democracia. Sin acceso a la información, no tenemos democracia. Porque todos tenemos libertad de expresión. Pero la diferencia con el periodista es que es un profesional que se dedica a buscar la información que la gente necesita conocer, que está capacitado para buscar la información que la gente necesita conocer, ¿no? Es como un doctor, es como un arquitecto, es como un abogado. De hecho, estas 3 profesiones fueron las primeras que hicieron periodismo. Entonces, sí necesitamos mejores periodistas y necesitamos mejores condiciones de trabajo. Bueno, pues eso es hasta el momento. Creo que los temas van a ser múltiples porque tenemos muchísimas cosas que platicar, sobre todo ya de cara al proceso electoral del 2024, que cada día falta menos en este sentido.
Y pues bueno, creo que va a ser muy, muy importante el generar más contenido sobre eh, sobre la política. Y ayer entrevistamos a Marco Cortés. El secretario de Gobernación se volvió ya parte del sistema partidista. ¿Es un interlocutor válido todavía? Lamentablemente dejó de ser ese actor que debe generar los acuerdos, las coincidencias, el entendimiento entre los diferentes actores políticos, generando cordialidad, generando construcción, generando acuerdos. Hoy lo vimos simplemente ya como un activista político que además usó recursos públicos para promover de forma ilegal la consulta de revocación de mandato tergiversada por el propio gobierno. Tan fue así que usaron un avión de la Guardia Nacional. Pierde interlocución con eso y además se convierte en un activista más del propio gobierno. Oye, él habló precisamente sobre el tema de qué pasó con el secretario de Gobernación. Ya deja de ser un interlocutor válido para muchos partidos políticos, porque al ser él el encargado de la política interior del país, no podría estar siendo juez y parte de un proceso político, ¿no? Entonces, para desgracia del presidente, pierde un actor político importante, el presidente, al tratar de generar no un acuerdo, sino un avasallamiento político hacia los otros actores en la escena. Y algo interesante que les decía es, el presidente, igual que pasó con Fox, igual que pasó con Calderón, igual que pasó con Peña, no se han parado por la Cámara de Diputados, no se han parado por la Cámara de Senadores y han desdeñado a los otros poderes. Esto es un tema muy grave porque la política se construye en base a acuerdos. Bueno, les agradezco mucho que nos estén viendo, que nos hayan estado viendo en este primer programa de Cuarto de Guerra. Espero poder verlos mañana. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana. Este va a ser nuestro horario fijo, de 8 a 8 y media de la mañana, de lunes a viernes. Mañana tendremos más invitados y espero que nos dejen por acá sus comentarios para ver qué tal se vio la transmisión. Yo al rato estaré checando también ya la transmisión, cómo quedó, porque es una transmisión en vivo. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan visto. Y pues bueno, nos estamos viendo. Cuarto de Guerra con Bruno Cortés.